Saludos y bendiciones. Una vez más por acá. Este es su Instituto Socioteológico Integral Reformador Octaviano Torres. Vamos a la clase número 7 de lo que es la santidad genuina. Estamos en el núcleo número 15. Acá en la parte alta, fría, hermosa del municipio Morán. Vamos entonces a oír y a dar razones por las cuales no debemos pecar. No estamos diciendo con esto que nosotros no pecamos. Es más, nosotros, la iglesia, los creyentes en Jesucristo, los nacidos de nuevo, somos los únicos que estamos en capacidad de pecar. Qué cosa seria, ¿no? El mundo como tal, los inconversos, los no nacidos de nuevo, ellos no pecan. Ellos están en pecado. Entonces, nosotros como gente santa, como gente apartada de Dios para su reino, como personas ya con un título, el título más grande y honorable que podemos tener, que es ser hijo de Dios, estamos en capacidad de pecar socialmente y moralmente, solamente. Pero vamos a ver razones por las cuales no debemos de hacerlo. Nuestra obediencia no debe ser motivada por reprensión ni por recompensa, sino por reconocimiento. Si lo hacemos por reprensión, es producto de nuestra intimidación. Si lo hacemos por recompensa, sería producto de nuestro interés. Y si lo hacemos por reconocimiento, emanaría de nuestro amor, honra, agradecimiento y devoción. Muy importante este detalle que me gustaría repetirlo. Es decir, razones por las cuales no pecar. Oiga, nuestra obediencia no debe ser motivada por reprensión, es decir, si peco, Dios me va a castigar, ni por recompensa, es decir, si me mantengo en santidad, si no peco, Dios me va a dar tal cosa, sino por reconocimiento. Si lo hacemos por reprensión, es producto de nuestra intimidación, es decir, el tenerle miedo a Dios, el tenerle miedo a las circunstancias. Si lo hacemos por recompensa, sería producto de nuestro interés, es decir, nuestra santidad no sería genuina, sino que estaríamos caminando en santidad solamente por un interés, por lo que Dios me puede dar o lo que me va a dar. Y si lo hacemos por reconocimiento, emanaría de nuestro amor, honra, agradecimiento y devoción, y eso sí lo podremos llamar santidad genuina. Eso sí es genuino, esa manifestación de la santidad en nosotros. Ahora, por amor, debe ser recíproco en relación al amor de Dios. ¿Cómo no amar a quien tanto nos amó sin nosotros haberlo amado? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 de Juan 4:10. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. La más grande expresión de amor de Dios está en que no escatimó a su propio Hijo para enviarlo a morir por nosotros. Pablo da testimonio de esta verdad. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Romanos 8:32. Son verdades que Jesús expresó en una de sus oraciones. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor en que me has amado esté en ellos. Juan 17:25. Pablo, el apóstol
por inspiración del Espíritu, entendió y entendió lo recíproco del amor de Dios que debe estar en nosotros y que dicho efecto nos conduce a una vida de santidad. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hay una pregunta acá muy importante que usted la ha leído varias veces en el capítulo 8 de Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Luego vienen algunas expresiones: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 35 y 37. Ahora hagamos acá un pequeño análisis. Si todas estas cosas que están acá no nos pueden separar del amor de Cristo, ¿por qué sí los pecados? Es la pregunta, ¿no? Es decir, si ya el pecado fue destruido, fue desramificado, pulverizado, aniquilado, erradicado de nosotros, oiga, el pecado, y solamente nosotros podemos caer en pecados sociales y morales, ¿por qué si lo que Dios ya destruyó está extirpado, por qué los pecados nos pueden separar del amor de Dios? ¿Será que nos pueden? No. Ni siquiera todas estas otras cosas que están acá, y Pablo aún va más allá, ni siquiera lo que se pueda crear nos puede separar del amor de Dios. Es decir, es imposible. Ahora, el hecho de que ninguna de estas cosas y tampoco los pecados nos puedan separar del amor de Dios, el hecho de todo eso, eso nos dará a nosotros el permiso, la autoridad para andar cometiendo pecados. Yo creo que no. Si lo hacemos por agradecimiento, si servimos a Dios por gratitud, si nuestro servicio está dedicado a Él por amor, no por miedo ni por interés. Ahora, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, y de eso creo que usted debe tener claridad en su vida, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Alguien en relación al amor que tengamos hacia Dios y la práctica del pecado dijo: ama a Dios con tu corazón y con toda tu fuerza, y luego haz lo que quieras. El control saludable para no ofender a Dios con el pecado está expresado en la primera frase, y la libertad para vivir en gracia está expresada en la segunda. Si tú amas a Dios, vas a ser selectivo en la libertad que se te dio para vivir en hacer las cosas que le agradan a Dios y aborrecer el pecado como Él lo aborrece. Es decir, en el caso de que nosotros podamos, sí, amar a Dios por causa del amor que fue derramado en nuestros corazones, ese amor nos va a llevar a tener para Dios respeto, entendiendo que al lugar donde nosotros vayamos, Dios no está excluido de ese lugar. ¿Por qué razón? Porque Él es omnipresente. Y debemos de saber
que aunque Dios no estuviera en ese lugar, así como en algunos casos nuestras esposas no están en esos lugares y las respetamos, ¿por qué no respetar a Dios también? Y en este caso sería dos cosas, el respetarlas a ellas y el respetarnos a nosotros mismos, el compromiso que hicimos un día frente a ella, una dama, frente a testigos y frente a autoridades en los cuales nos comprometíamos en vivir solamente para ella. Ahora, igual un día espiritualmente dijimos que abandonábamos al mundo y decidíamos seguir a Dios, decidíamos servirle a Él. Ahora, por honra. El honrar es darle el valor, respeto, consideración a las cosas tal y como se lo merecen. En relación a Dios y al creyente, honrar es la más grande aptitud, expresión de adoración y vida que damos a nuestro Creador con todo nuestro ser, sin que quede reserva alguna, y que dicha entrega va de acorde a sus principios, su naturaleza, sus demandas, sus preceptos, sus designios y su voluntad absoluta. El honrar a Dios es algo propio y voluntario que emana del creyente sin imposición, intimidación y control. Es algo que está en su más grande deseo de mostrar la vida de Dios ante un mundo lleno de perversidad y lujuria. Pablo, el apóstol, en la carta que escribe a Timoteo, dice que de nosotros depende el que seamos un vaso de honra y de deshonra para Dios ante un mundo que nos rodea. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia, en el caso suyo y en el caso mío, de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto y preparado para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero me llama la atención acá, hablando de los utensilios o de la variedad de utensilios, no es tanto la variedad de utensilios la que me llama la atención, ¿no? Sino la expresión del apóstol cuando dice, si alguno se limpia. Ahora, cuando hablamos de utensilios, estamos hablando de materiales, ¿sí? Inanimados, los cuales no tienen capacidad de reflexionar, no tienen capacidad de decidir, no tienen capacidad de accionar, pero acá el escritor nos hace entender que si alguno se limpia, es decir, de todos los que estamos en esa casa grande, serán usados para en el área honrosa. Ahora, ¿de quién cree usted que está hablando? De vasos, de pocillos, de peroles, de vasinillos, de totumas, de cuchara o de gente. Está hablando de gente, solamente está haciendo una analogía, una comparación. Ahora nosotros estamos en la casa grande. ¿Cuál es la casa grande? La Iglesia Universal de Jesucristo. No solamente esta, pero la podemos reducir a esta también y a cada grupo en cada lugar. Entonces, somos nosotros los que estamos en ese lugar y que debemos de limpiarnos. El que se limpia por amor, no por miedo, el que se limpia no por interés, entonces va a estar en un lugar de honra. ¿Quién se va a encargar de eso? El dueño de la casa grande. Segunda a Timoteo 2, 20 y 22. El término vil que utilizó el apóstol en la carta fue agenes, que indica de baja estima, lo que carece de
reputación. Esto es aquellos que carecían de forma, no siendo tenidos en cuenta para nada a los ojos del mundo. Es relacionado con lo inmundo. Por otra parte, el término pasiones que mencionó el apóstol en la carta es epitumia, epitumia, lo cual indica concupiscencia desenfrenada, que en este caso está relacionado a lo malo, propio a la codicia, deseos desordenados, perversidad, según el término usado para las pasiones, tomando en cuenta la edad de Timoteo en plena juventud. Las demandas de Pablo a sus discípulos no son fáciles, pero es su única opción para agradar y honrar a Dios. Viéndolo desde otro ángulo, es en el principio de correspondencia, Dios está dispuesto a honrar a los que le honran. Esto nos lleva a ser un instrumento de honra bilateral en el ser honrado por Dios, para seguir honrándolo a Él ante un mundo que está en espera de la manifestación de los hijos de Dios. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primera de Samuel 2:30. Agradecimiento. El ser carente de aprecio se conoce como un tipo de ingratitud. Esto se refleja cuando no tenemos cuidado de nuestra vida en el uso vil que le damos, sumergiéndonos deliberadamente en los pecados. Si no sabemos administrar nuestra propia vida, absteniéndonos de todo tipo de pecado para agradar a Dios, no somos gratos para ser honrados por Él y recibir las abundancias que hemos heredado del reino de la luz. Uno de los pecados de omisión que la mayoría de los cristianos cometen en contra de Dios es la ingratitud, el término que aparece en las Escrituras para hacer referencia a este que está envuelto en este pecado. Es ingrato, del griego acaristo, que indica desagradecido, carente de aprecio. Ahora, desde el punto de vista etimológico, la ingratitud se refleja cuando le damos mal uso a la vida de Dios en nosotros. La ingratitud está en no entender que la vida que mora en nosotros tiene un valor y tuvo un costo muy alto, el cual en pecado deliberadamente es una forma de entrar en el terreno de la ingratitud, el no darle el valor y el aprecio que se merece, el alto costo que tuvo nuestra salvación, costo en el cual se derramó una sangre o una vida completa y se entregó una vida llena de sufrimiento. Entonces, de esa manera nosotros estaríamos mostrándonos como acaristo, es decir, desagradecido, no dándole valor a la vida que tenemos, cuando la vida que tenemos, con todo y que es eterna, la estamos caminando en condición de pecados. Eso sería ser desagradecido. Por propósito, la vivencia en lo que hemos aprendido, en los principios de Dios, es un factor muy determinante para conducir a otros a la perfección y a la consolidación.
los apóstoles instaron mucho acerca de la vida intachable en la que nos debemos conducir para apacentar la grey de Dios. Es de suma importancia en el sistema del reino de Dios el ser perfeccionado para mantenerse en el propósito de Dios y ser ascendido y promovidos en él. Pablo dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda a Timoteo 2:15. El original lo expresa como sigue: pon diligencia en ti mismo, ser aprobado para presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de la verdad. El término procura, que se utiliza en el griego, da la idea de la diligencia, el apresurarse, ser celoso, con un arduo deseo, con una intensa pasión, entre otros. El término presentarse del griego es parastesai, que tiene que ver con el estar ante un escenario como un modelo a seguir, con una figura ilustrativa como ejemplo cabal, como una figura digna de ser imitada. El término aprobado viene del griego dokimos, que describe lo que fue hallado apto, útil para el servicio. Este término aprobado es utilizado para hacer referencia al oro o a la plata que por el fuego han sido purificados de toda aleación y que al ser utilizado minuciosamente después de dicho proceso queda apto y útil para ser presentado en el mercado. Cuando Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, según las características de los términos antes mencionados y analizados, lo que le quiso decir fue: Timoteo, trata de mostrarte en los principios del reino, en el carácter de Dios y en sus demandas, en sujeción, en sumisión y en obediencia, haciendo una vivencia lo que has aprendido de su palabra, para cuando seas analizado por Dios, estés apto para ser ascendido y promovido en el reino. Debemos tomar en cuenta que toda promoción que venga de Dios a nuestra vida es producto de un ascenso que hemos recibido de Él. Nadie es promovido en el reino de Dios si no ha sido ascendido por Él. El ascenso tiene que ver con niveles de autoridad y el ser promovido tiene que ver con expansión, que viene siendo el hasta donde Dios te puede llevar. Todo esto es producto del desarrollo de la vida de santidad en la que vivimos como resultado de la formación de un carácter de acuerdo a los principios y el pensamiento de Dios. Por otra parte, Pablo insta a Timoteo a no vivir de apariencia en la fe. Note esta parte que hay que analizarla también, ¿sí? Porque tenemos gente que aparentan ser santos y hablan mucho de santidad, pero en la realidad genuina, no hay nada. Doy gracias a Dios
al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, habla Pablo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Es decir, Timoteo fue este tipo de chicos que están ya en la tercera generación de creyentes. Primero la abuela, segundo la mamá. Él está en la tercera generación de creyentes y Pablo le hace tremendo elogio de esto. No solamente los buenos líderes y los que llegan a ser grandes líderes tienen pudiéramos decir, este pedigrí de que la abuela fue, de que el otro no. Escuché un predicador que él decía que el papá de él, que si fuera por el papá y por la mamá, él no fuera nadie en la vida, porque el papá era un borracho y la mamá era tremenda lengua suelta. Que Dios haya hecho lo que hizo de él, oye, es grandioso, es glorioso para él, porque él no podía decir, como muchos que decían, que venían de una descendencia de gente santa, de gente pura. Ahora, no todos han tenido esta bendición que tuvo Timoteo, pero todos se han tenido la oportunidad de tener la palabra, la cual nos puede llevar a que nosotros seamos los que rompamos ese mal patrón que viene de nuestra generación, de los padres de nosotros, de los que nos sucedieron en la familia. Entonces, el hecho de que una persona venga de una familia no muy sana, no muy correcta, no muy justa, no da pie a que eso tenga que continuar. Alguien tiene que romper ese patrón. Amén. Ahora, estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios, oiga, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda a Timoteo 3:7. Ahora, el detallazo está acá, que esto no solamente, estas capacidades que Pablo está hablando aquí sobre Timoteo, no solamente están en Timoteo, están en todos los creyentes. Es decir, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Por qué comportarnos como unos cobardes frente a los pecados? ¿O por qué comportarnos como unos cobardes luego que caemos por algún desliz en alguno de ellos? Si sabemos y estamos conscientes que en nosotros hay poder, amor y dominio propio. Uno, ese poder, ¿para qué usarlo? Poder para decir que no. Poder para resistir. Poder para soportar. ¿Sí? Y para no caer. Pero si llegamos a caer, ok, ¿qué es lo segundo que tenemos? Aparte de poder, amor. Para perdonar al que nos ofendió, para perdonarnos a nosotros mismos. Pero también tenemos dominio propio. Ahora, ¿por qué? Por causa de ese amor, cuando por alguna circunstancia caemos, no reconocemos, sencillamente reconocemos que fallamos y pedimos perdón a Dios y pedimos perdón también a las personas que hayamos ofendido. Y resarcimos los daños que hayamos hecho. Porque el escritor de los Salmos dice que si 7 veces cayera el justo, 7 veces se levantará. ¿Quién? El justo. Pero también dice los Salmos que no permanecerán en la congregación de los justos los pecadores. Estarán de visita unos días, pero se irán. Sin embargo, en la congregación de los justos se cometen pecados, sí, pero se reconocen, se confiesan y se apartan. Ahora, yo le estoy dando razones por las cuales no se deben cometer. Ahora, la moral, la integridad, la ética y la equidad es como un gran piso que con derechos podemos desarrollar y pregonar nuestra fe, podemos ejercer autoridad y podemos ser administradores
de los bienes del reino. Por lo contrario, perderíamos ante Dios y el mundo que nos rodea todos los derechos para seguir fungiendo en el llamado que hemos recibido de Dios y así poder Dios alcanzar, oiga, su propósito en nosotros. Porque, ya estamos salvos, sí. ¿Por qué debemos nosotros procurar santidad? Oiga, porque nos perdemos, no, ya eso lo he dicho varias veces. Nadie se va a perder por cometer pecados sociales y morales. Sí, pero perdemos el derecho de ejercer autoridad dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia. No estaríamos aptos para estar frente a un liderazgo, cualquiera que sea, andando cometiendo pecados sociales y morales. Tendríamos que sentarnos a autodisciplinarnos o a ser disciplinados por algún líder, por la iglesia, y ser restaurado para poder seguir haciendo el trabajo, porque con la condición de vida de pecado no estaríamos aptos para estar ejerciendo ningún cargo dentro de la iglesia. Ahora, podemos seguir siendo el mejor cirujano del mundo, oiga esto, siendo el más grande de los promiscuos, y eso sucede en muchas partes. Podemos seguir siendo el mejor juez de la nación, siendo el más arrogante y soberbio que haya existido en el mundo. Podemos seguir siendo el magnate más prestigioso de las naciones, con los más altos niveles de corrupción financiera en la que se haya vivido. Oiga, pero nunca podemos desarrollar en éxito el propósito de Dios en la vida sumergida en el pecado, porque todo llamado que viene de Dios no es una profesión, es una vocación. Y te debes a un ser que su naturaleza es pura santidad. Entonces, como el llamado que tenemos, señoras y señores, es de un ser que es pura santidad, no podremos tener éxito en ese llamado, al menos que estemos en santidad. Ese es el detalle del detalle de los detalles. No es porque nos vamos a perder, no, nada de eso. Es porque no vamos a poder ejercer el llamado, el propósito de Dios en nuestras vidas, andando, cometiendo pecados deliberadamente, no reconociendo cuando por alguna circunstancia fallamos y no pedimos perdón, sino que seguimos arrogantemente tratando de escondernos de la gente, porque podemos escondernos de la gente, sí, pero de Dios, ¿cómo y cuándo? Es imposible. Entonces, he ahí estos tres ejemplos, que podemos seguir siendo el mejor cirujano del mundo, siendo el más grande de los promiscuos, es decir, viviendo con una, con otra, y viviendo con otro, y así. Ahí podemos, y seguimos siendo cirujanos, eso no va a afectarlo. Podemos seguir siendo el mejor juez, sí, de la nación, siendo el más arrogante, soberbio, que haya existido en el mundo, y no hay problema, esa es una profesión. Podemos ser el archimultimillonario de la zona. ¿Quién es el de la zona, el archimultimillonario? ¿Le conoce usted la vida a él? No sé si usted se la conoce. Ahora, ¿vive en santidad ese individuo? No, pero sigue siendo millonario. ¿Quién le estorba? ¿Quién le quita la plata? Pero podemos ejercer un ministerio en esa condición. ¿Quién se va a congregar ahí? ¿Quién? Ahí es donde está el detalle. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, lo vas a recibir. En Dios no hay atajos como para caerle adelante. El pecado es como un gran peso que te resta velocidad en la carrera. En relación al propósito de Dios, y en algún caso te puede eliminar del propósito. Eso es correcto. Divino. Pablo, como escritor, describe esto como advertencia en la carta a los Corintios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio
todos a la vez corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Hablando en cuanto a que no es que Pablo se estaba dando cabezazos con las paredes, golpe con los palos, ni con el suelo tampoco, no. Sino que no le obedecía a los caprichos que se despertaban dentro de su cuerpo. Entonces, de esa manera, él consideraba que él estaba golpeando a su cuerpo, no estaba golpeando al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, es decir, conocimiento pleno, un grande, yo mismo venga a ser eliminado de la carrera del ministerio. Primera a Corintios 9, 24 al 27. El término yo mismo tiene que ver con una autoeliminación. No se da a la eliminación que viene de parte de Dios. El término eliminado que Pablo utilizó en forma personal en referencia al ejercicio del ministerio es adoquino, que indica rechazado, reprobado por su mal testimonio, con pérdidas de recompensa futuras en cuanto a el juicio al cual vamos a ser sometidos todos en el tercer cielo. Es triste decirlo que en la actualidad hay creyentes que, siendo llamados por Dios por causa de su reincidencia en el pecado, en forma descarada, perdieron de Dios su aprobación para el ejercicio en su obra. Y lo que hacen dentro de la obra de Dios lo hacen por inercia, costumbre, humanismo, estrategia, iniciativa propia, porque no dejan de tener resultado, pero para efecto de Dios no tendrán recompensa. Es decir, dentro de algunas iglesias tenemos ministros, señoras y señores, que para efectos de Dios ya fueron rechazados o desechados para efectos de un ministerio, por haber estado cometiendo pecado. Pero como son líderes que algunos de ellos son profesionales, otros tienen gente que les apoya su vagancia, tenemos muchos de ellos tienen plata, ¿sí? Porque en el perro flaco, como se dice por ahí, es donde se ven los huesos y las pulgas, pero en los líderes que están en ciertas posiciones no. Sin embargo, escúcheme, pueden estar trabajando y pueden verse ciertos resultados. Todo trabajo tiene resultados, pero para efectos de Dios ya ellos están fuera del propósito de Dios. Y tendrán su recompensa también por estar actuando de esa forma. Y en el tribunal de Cristo, pues, pérdida. Hay una gran diferencia en caer en forma cotidiana, fortuita, en algún pecado, que premeditar el pecado. El que hayamos caído en el pecado cotidiano, fortuitamente, por accidente, es entendido por Dios. Pero al hacer planes, proyectos para pecar en forma descarada, con alevosía, es condenado por el gran yo soy. Y lamentablemente tenemos gente en esas condiciones. Este fue el pecado de Acán, el cual premeditó y mantuvo oculto su error. Si analizamos el pasaje, Acán
se movió en 4 pasos que son comunes en aquellos que premeditan el pecado. ¿Cuál es? Vio, codició, tomó, escondió y ocultó el pecado. 4 pasos que hizo este individuo. ¿Sí? Ahora, ¿hay problema con ver? No exactamente. Si hasta ahí llegamos y nos regresamos. Pero ya de pasar de ver a codiciar y luego actuar, caer en y luego esconder y ocultar tu pecado, wow, es grave. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Josué 7, 20 y 21. Ahora, hay un texto en los Proverbios, si mal no lo recuerdo, que dice: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pregunto yo, el caso de Acán aquí, ¿Acán confesó su pecado o Dios se lo tuvo que tirar en cara? El caso de David también. Entonces, una cosa es que usted cometió el pecado y hasta que Dios no se lo saque en cara, usted no lo confiesa. No, el detalle es que si usted cayó, corra de una vez y hable. Dígalo de una vez. ¿Por qué tienes que tratar de ocultar, tratar de que eso pase desapercibido? Lo hiciste, reconócelo, confiésalo y apártate. No hagas lo que hizo Acán y tampoco lo de David. Este es el denominador común que se está dando en forma descarada en nuestras congregaciones de ministros o feligreses que vieron el pecado, lo codiciaron, lo tomaron y mantuvieron oculto. El problema de Acán fue que se arrepintió después que su pecado fue descubierto. Si él hubiera tomado la acción de manifestar su falta en una actitud de arrepentimiento, es probable que Dios hubiera tenido misericordia de él. El pecado premeditado de este hombre destruyó su vida, su familia y sus bienes, y sin lugar a duda el propósito de Dios en él. Pablo en sus cartas nos aconseja y no premeditar, nos aconseja, a no premeditar el pecado, sino a luchar en contra de él. Esa debe ser la acción de nosotros. Además, andemos como de día, honradamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Oiga esta expresión, y no proveáis. ¿Quién es el que provee? En este caso, según Pablo acá, ¿usted o yo? Entonces, el no proveer es el negarle, ¿sí?, a la carne lo que está demandando, siempre y cuando no esté en los parámetros y en lo correcto para efecto de ella. Pero cuando su carne demanda de lo que correcto se puede hacer en santidad, en armonía con Dios, en armonía con el propósito, dele. Pero cuando esté fuera del propósito de Dios, cuando esté caminando en el error, entonces dígale: no me conviene. ¿Por qué? Por amor, no por miedo. No porque me vaya al infierno, porque ya estamos claros que no. No porque tenga miedo a salirme del propósito, no debiera ser ese. Uno, por amor. Segundo, no nos conviene. ¿Sí? Ok, nos corresponde seguir por conveniencia y lo vamos a ver en nuestra próxima hora.